Bendiciones con todos, hermanos, que Dios los bendiga mucho. Esta es la segunda parte de Primera de Juan 5:20. En la Reina Valera de 1960 dice así: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, hermanos, en la primera parte hemos analizado esta frase que dice: ya estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. A simple vista se podría decir que el verdadero es Jesucristo, porque dice: y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Aparentemente o a simple vista se podría decir así, pero la Reina Valera, como ya hemos demostrado en el anterior video, aquí la Reina Valera no usó una traducción por equivalencia dinámica como lo hace en otras partes de este mismo libro de Primera de Juan, que ya se ha citado en el video anterior. No lo hace, lo ha dejado así para que este versículo apoye la doctrina de la Trinidad y para que se diga que Jesús es Dios. Por eso lo ha dejado así esta versión de la Reina Valera de 1960. Pero hay otras versiones que lo traducen de la manera correcta. La manera correcta de traducir esta frase, hermanos, es: y estamos en el verdadero mediante su Hijo Jesucristo. O hay otras traducciones que dicen que estamos en el verdadero gracias a su Hijo Jesucristo. Hay otra que dice que estamos en el verdadero por medio de su Hijo Jesucristo. Hay otra versión que dice: estamos en el verdadero a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, esta es la manera correcta de traducir esta frase. Aquí no se está hablando que el verdadero es Jesucristo, sino que el verdadero es el Padre, y que Jesucristo nos vino al mundo para darnos a conocer al que es verdadero. Por eso que dice, y el Hijo de Dios ha venido. ¿Ha venido para qué? Dice, el Hijo de Dios ha venido ¿para qué? Para conocer, o sea, para darnos a conocer al que es verdadero. ¿Quién es el verdadero? Es el Padre. Jesús vino para darnos a conocer al que es verdadero, o sea, el Padre. Y estamos en el verdadero, o sea, estamos en el verdadero, o sea, estamos en el Padre. ¿Gracias a quién? A través de su Hijo Jesucristo. O sea, a través de Jesucristo es como nosotros estamos en el Padre. Nosotros conocemos al Padre gracias a Jesús, porque Él vino al mundo a darnos a conocernos, a darnos a conocer de Él, o sea, del Padre. Ahora, ya vimos eso, hermanos, ya lo hemos explicado en la primera parte. Ahora vamos a explicar esta parte cuando dice: este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿A quién se refiere cuando dice este es el verdadero Dios y la vida eterna? ¿A quién se está refiriendo? Para esto voy a usar el artículo, este artículo, ok. Vamos a usar esta parte y quiero leerlo. Que dice acá, este artículo se llama la mejor traducción de la Biblia al español. Vamos a usar vamos a leer, esto ya lo hemos leído en el primer video. Ahora en este segundo video vamos a leer desde donde dice, vamos a usar esta parte, hermano. Vamos a leer esta parte donde dice: amén. Aquí hermanos, disculpen, aquí vamos a comenzar a leer desde aquí. Vamos a analizar esta parte que les he señalado en la Reina Valera cuando dice: este es el Dios, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Dice este artículo: lo cierto es que hay quienes enseñan que el pronombre demostrativo que aparece en la última frase de Primera de Juan 5:20, cuando dice este, que en griego es houtos, no, esta palabra este, que en griego es houtos, se refiere a su antecedente inmediato, Jesucristo. O sea, en otras palabras, lo que está diciendo es que muchos creen que cuando dice este es el verdadero Dios y la vida eterna, esta palabra este es un pronombre demostrativo que se está refiriendo al sujeto, al último sujeto de esta palabra, que sería en este caso Jesucristo. Jesucristo es el sujeto más próximo a este pronombre,
¿no? A esta palabra, este. Entonces muchos creen allá, cuando dice, este es el verdadero Dios y la vida eterna, allá se está refiriendo al sujeto más próximo, que en este caso es Jesucristo. Pero eso no es así, hermanos. Esto no es así. Le vamos a enseñar varios ejemplos, ¿no? Y dice, muchos creen eso, ¿no? Muchos creen que el pronombre demostrativo, que en griego es houto, se refiere a su antecedente inmediato, que en este caso es Jesucristo, y concluyen entonces que Jesús es el Dios verdadero y vida eterna. Sin embargo, tal interpretación se contradice con el resto de las Santas Escrituras. La Biblia enseña con claridad meridiana quién es el único Dios verdadero. En Juan 17:3, en la Reina Valera de 1960, dice, Jesús, cuando estaba orando, Jesús dijo esto salió de la boca de Jesús. Jesús dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Jesús está hablando y se está refiriendo al Padre, que te conozcan a ti, le está diciendo al Padre, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Cuando dice único es porque es el único, no hay otro, aparte de él no hay otro, es uno solo, no son dos, uno. Dice que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. Ahí está haciendo una distinción entre dos personas. El Dios verdadero, el único Dios verdadero, es uno solo, y aparte hay otro, que es Jesucristo, pero Él es el Padre ha enviado. Él es quien el Dios verdadero ha enviado a la tierra. Entonces tenemos que solamente hay un solo Dios verdadero, y el único Dios verdadero enseñado por Jesús fue el Padre, es el Padre. El único Dios verdadero es el Padre, y Jesús dice, y a Jesucristo. Está haciendo una distinción, que no es lo mismo, hermano. El Dios verdadero no es Jesucristo. Se está haciendo una distinción. Dice que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, no dice a nosotros, que nos conozcan a nosotros. El único Dios verdadero. No, hermano, no está hablando en plural, está hablando en singular, que te conozcan a ti. Está en singular, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. No se está incluyendo Él no se está incluyendo como Dios verdadero, sino se está poniendo aparte. Bueno, como vemos en esta cita, el único Dios verdadero es el Dios y Padre de Jesucristo, Jehová. En este versículo, además, se distingue claramente al único Dios verdadero de aquel que fue enviado, Jesucristo, así es. No es posible apelar a la gramática griega para sostener la interpretación trinitaria de 1 de Juan 5:20. O sea, si vamos a la gramática para ver si aquí está hablando de que Jesús es Dios, pues la gramática no sería de mucha ayuda. Dice, no es posible apelar a la gramática griega para sostener la interpretación trinitaria de 1 de Juan 5:20, dado que el término houtos, a menudo no se refiere, el término houto, hermanos, o que se traduce en este caso en 1 Juan 5:20 como a menudo no se refiere al sujeto que le precede inmediatamente en un pasaje. Es decir, lo que está diciendo aquí es que este pronombre demostrativo, que en griego es houto, no siempre se refiere al sujeto más próximo a esta palabra, que en este caso es Jesucristo. No siempre. Hay casos en que no siempre es el sujeto más próximo a esta palabra. Y vamos a ver algunos ejemplos. Dice, el término houtos a menudo no se refiere al sujeto que le precede inmediatamente un pasaje. Es el análisis del contexto el que nos indicará cuál es ese sujeto al que se está refiriendo. Claro, esta palabra no se va a determinar por el sujeto más próximo, sino que esta palabra se va a determinar a quién se está refiriendo por el contexto. Por el contexto, no se va a determinar por el sujeto más próximo, hermanos, sino esta palabra se va a determinar por lo que diga el contexto. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, en 1 de Juan 2:22, vamos a irnos no muy lejos, a 1 de Juan 2:22, en ese mismo libro, dice,
Dice así en 1 de Juan 2:22 en la Reina Valera de 1960. Dice, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Entonces está haciendo una pregunta. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Y dice este. Y esta palabra este es la misma palabra que aparece en 1 Juan 5:20, que en griego es hautos. Dice este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. La pregunta es, ¿a quién se está refiriendo esta palabra este? Dice, este es anticristo. ¿Quién es anticristo? La pregunta es aquí, ¿a quién se está refiriendo la palabra este? A ver, lo voy a agrandar un poquito. ¿A quién se está refiriendo esta palabra este? ¿A quién? Porque dice, este es anticristo. ¿Quién es el anticristo en este pasaje? Si decimos que esta palabra este se está refiriendo al sujeto más próximo, sería Cristo, hermanos. Cristo sería aquí el que se está refiriendo a esta palabra. Esta palabra, si decimos así, entonces esta palabra se estaría refiriendo al sujeto más próximo, que sería Cristo. Entonces diríamos que Cristo es anticristo, porque dice, este es anticristo, entonces Cristo es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Y claramente vemos que no es así. Esta palabra se está refiriendo ¿a quién? El que niega que Jesús es el Cristo. ¿Ok? Entonces vemos ahí, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Entonces, ¿quién es el mentiroso aquí? El mentiroso, o cuando dice acá, la palabra se está refiriendo al que niega que Jesús es el Cristo. Dice, este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Entonces, hermanos, vemos que la palabra no se determina por identificar al sujeto más próximo, que en este caso es Jesús el Cristo, ¿no? Que el sujeto más próximo sería Jesús el Cristo. No sería así en este caso, sino que la palabra se está refiriendo aquí, el que niega. Entonces la palabra se está refiriendo al que niega. Esto es un sujeto y acá tenemos otro sujeto, Jesús el Cristo. Entonces vemos que aquí la palabra no se está refiriendo al sujeto más próximo. Ahora, si afirmáramos que el pronombre se refiere a su antecedente más cercano, estaríamos enseñando aquí que Jesús el Cristo es anticristo. Pero sabemos que el contexto no indica eso, sino que anticristo es el que niega que Jesús es el Cristo. Comprobamos entonces que el contexto bíblico es crucial para comprender cuál es el sujeto al que se refiere el pronombre demostrativo. Así es, hermano. No se va a determinar, como digo, por el sujeto más próximo, sino por el contexto. Vamos a ver otro caso. Ok, vamos a ver otro caso. Tenemos Hechos 7, 18 al 19. Hechos 7, 18 al 19. En la Reina Valera de 1960. Y dice, hasta que se levantó en Egipto otro rey. Que no conocía a José. Y acá tenemos la palabra griega, houtos. Rey, acá tenemos rey, pero en el texto griego la palabra rey no aparece, hermanos. Acá en la Reina Valera de 1960 lo ha añadido para que dé sentido al texto, pero en realidad, si quitamos esta palabra, sería correcto también. ¿Por qué? Porque esta palabra no aparece en el texto griego. ¿Ok? No vamos a olvidar de esta palabra rey porque no está en el texto griego. Y entonces estaríamos diciendo, comenzando el comienzo, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. La pregunta es, ¿a quién se está refiriendo? Porque ya, como digo, vamos a olvidarnos de esta palabra rey porque la Reina Valera lo ha añadido para darle sentido al texto, pero si no estuviera esta palabra, ¿a quién se estaría refiriendo? Dice que usando de astucia. La palabra si nosotros hicimos que la palabra se refiere
al sujeto más próximo, que en este caso es José, ¿no? Que en este caso es José, entonces estaríamos diciendo que José, dice, usando de astucia, José, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres, a fin de que pusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. Si decimos eso, hermanos, estaríamos viendo una contradicción total, porque sabemos que José nunca hizo eso. El que hizo eso era el rey de Egipto, cuando dice hasta que se levantó en Egipto otro rey, o sea, el rey Faraón, ¿no? Que se levantó en el tiempo de José, pero dice que este rey no conocía a José, o sea, era el rey de Egipto. Este rey de Egipto, usando de astucia con nuestro pueblo, ¿no? Este rey de Egipto, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres, a fin de que pusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. Sabemos que el rey de Egipto mandó matar a los niños, ¿no? Entonces vemos, hermanos, que esta palabra no se determina por el sujeto más próximo, en este caso José, no, sino que se determina por el contexto. Entonces, por eso que la Reina Valera lo ha puesto la palabra rey, claro, está bien, lo ha puesto para que el lector entienda que se está refiriendo al rey de Egipto, este rey, ¿no? Para eso lo puso la Reina Valera, para que el lector no se confunda, para que no piense que es José, sino para que sepan o entiendan que es el rey. Entonces, por eso, hermanos, la Reina Valera lo puso ahí. Ahora, dice el texto, dice el artículo, si aquí interpretásemos que el pronombre ese se refiere al nombre que le antecede, entonces sería José quien usó astucia y maltrató a los padres de los israelitas. Sabemos, sin embargo, que fue Faraón quien maltrató a los israelitas, no José. Entonces, es muy interesante notar aquí cómo la Reina Valera del 1960 ha añadido junto al pronombre eso ya lo hemos visto, que luego de la palabra ha añadido la palabra rey, que no se encuentra en el texto griego no se encuentra. Solo comparen con cómo lo traduce Hechos 7, 18 y 19, o sea, el mismo versículo que estamos viendo, pero en otra versión, ya no en la Reina Valera de 1960, porque añade la palabra rey, sino que vamos a ver la Biblia del Oso por Casiodoro de Reina, del año 1569. Esta es la primera Reina Valera que se hizo, ¿no? Del año 1569. Acá tenemos el versículo 18 y 19. Esta es la Biblia del Oso. Dice, hasta que se levantó otro rey, entre corchete pone en Egipto, que no conocía a José. Versículo 19. Usando de astucia. No aparece la palabra rey, porque en el texto griego no está la palabra rey, como ustedes ven ahí. Ahora, podemos comprobar que Casiodoro de Reina tampoco. Esta es la Biblia del Oso de Casiodoro de Reina, ¿no? Ahora, podemos comprobar que Casiodoro de Reina no insertó aquí la palabra rey. Claro, ya hemos visto que acá no está la palabra rey. Ahora vamos a ver otra versión. La de Reina Valera revisada de 1909. Esta es la versión de 1569. Ahora vamos a ver la de 1909. 1909. Dice, hasta que se levantó otro rey en Egipto, que no conocía a José. Usando de astucia. Vemos que ahí no aparece la palabra rey, porque en el texto griego no está la palabra rey. Entonces, esta revisión tampoco añadió la palabra rey al versículo 19. Obviamente, la Reina Valera de 1960 hizo esta añadidura no con mala intención, sino para indicar con claridad el sujeto al que se refiere el pronombre y transmitir sin confusión el sentido del pasaje. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver en Hechos 4 del 10 al 11. Hechos 4 del 10 al 11, en la Reina Valera de 1960, dice: sea notorio a todos nosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, o sea, por Cristo, este hombre está en vuestra presencia sano. Acá aparece la palabra joutos en griego, Jesús. La palabra Jesús acá tampoco, hermanos, no aparece en el texto griego como en el anterior ejemplo. La palabra Jesús no está en el texto griego, pero la Reina Valera lo ha insertado para darle
claridad al texto y no para que no haya confusión. Entonces, si quitamos la palabra Jesús, nos olvidamos de la palabra Jesús, diría solamente es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Entonces, la palabra si dijéramos que se estaría refiriendo al sujeto más próximo, sería ¿quién? Sería: este hombre está en vuestra presencia sano. Sería el cojo de nacimiento que fue sanado por Pedro y Juan. Este hombre está en vuestra presencia sano. Entonces la palabra se estaría refiriendo al cojo de nacimiento que ha sido sanado. Pero no es así. Si fuera así, entonces diríamos que este hombre que ha sido sanado es la piedra reprobada. Nos olvidamos de Jesús porque Jesús no está en el texto griego. Entonces diríamos, es la piedra reprobada. Entonces estaríamos diciendo, hermanos, que este cojo de nacimiento que fue sanado, este hombre que fue sanado, sería la piedra reprobada. Y no es así, sabemos que no es así. Entonces, no se está refiriendo al sujeto más próximo, que sería: este hombre está en vuestra presencia sano, es el hombre sanado, sino que se está refiriendo ¿a quién? A Jesucristo, hermanos, Jesucristo de Nazaret. Entonces sabemos que Jesús es la piedra reprobada, como dice aquí: Jesucristo es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Es por eso que la Reina Valera de 1960 insertó o añadió la palabra Jesús, aunque no está en el texto griego, pero lo puso para que no haya confusión y para que el lector no piense que se está hablando de este hombre que ha sido sanado. Y por eso que lo añadió, para darle sentido al texto. Y por eso que añadió la palabra Jesús. Así que, hermanos, por eso le digo, la palabra no se determina por el sujeto más próximo, sino se determina por el contexto. Entonces, lo que dice el artículo es interesante, ¿no? Lo que he dicho, dice: si entendemos aquí que el pronombre se refiere al personaje más cercano, entonces el hombre que Jesús sanó es la piedra principal reprobada que ha venido a ser cabeza del ángulo. Pero por el contexto sabemos que esto no es así, sino que la cabeza del ángulo, ¿quién es? Jesús, pues, ¿no? Entonces, en el texto griego de Hechos 4:11 no aparece la palabra Jesús. Claro que como ya le dije, no aparece la palabra Jesús. La Reina Valera del 60 lo añade por la misma razón que arriba, ¿no? Del otro ejemplo anterior, para dejar claro a quién se refiere por nombre y dice: busquen por favor este versículo en la Reina Valera de 1909 y la Biblia del Oso y compruébenlo. Claro, si ustedes lo buscan van a ver que no aparece la palabra Jesús, no aparece la palabra Jesús, sino solamente aparece ¿no? Es la piedra reprobada. Ahora, es revelador constatar de una manera inapelable cómo la Reina Valera de 1960 ha añadido palabras que no están en el griego, como ya lo hemos visto, en las frases que ha creído conveniente para transmitir. Hasta la Reina Valera ha añadido palabras que no están en texto griego en las frases que ha creído conveniente para transmitir sin confusión el significado contextual del pasaje. O sea, para que el lector no se confunda, lo ha añadido para darle claridad. Ahora, este pensamiento nos vuelve a llevar a la pregunta de arriba: ¿por qué se ha mantenido una traducción tan literal en 1 de Juan 5:20 en la Reina Valera de 1960, aun cuando el texto que resulta en español es tan ambiguo, confuso e impreciso, cuando se ha sido tan flexible en otros pasajes? Si la Reina Valera, como ya hemos visto, ha añadido palabras para que el lector no se confunda, ¿por qué en este caso de 1 de Juan 5:20? ¿No? ¿Por qué en este caso de 1 de Juan 5:20, por qué no ha añadido después de la palabra por qué no ha añadido una palabra que no esté en el texto griego? Porque acá dice solamente: este es el verdadero Dios y la vida eterna, haciendo que el lector se confunda. Si en otros casos la Reina Valera ha añadido palabras para que el lector no se confunda, pero en este caso lo ha dejado así. ¿Por qué, hermanos? Y está claro que la Reina Valera de 1960 lo ha dejado así para que aquí se entienda que Jesús es Dios y para que apoye su doctrina de la Trinidad. Para eso lo han hecho. Como en otros casos ha añadido, como ya les hemos visto, ha añadido palabras, y en este caso no, lo ha dejado así,
porque le conviene a ellos, porque no le conviene añadir palabras, en este caso, porque si no estaría claro que aquí se está refiriendo, cuando dice este es el verdadero Dios, se está refiriendo al Padre, no a Jesús. Es por eso que lo han dejado así, hermanos, está claro. Entonces, examinemos a continuación otro revelador ejemplo de la flexibilidad de la traducción que ofrece Reina Valera 60 en uno de los lugares en la que aparece el pronombre determinativo houtos. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver. Veamos segunda de Juan 7. Segunda de Juan 7. Comparando el texto griego del texto Receptus, una traducción interlineal y la lectura que ofrece la Reina Valera de 1960. Acá tenemos el texto griego, como ustedes pueden ver, y acá tenemos la traducción interlineal palabra por palabra. Y abajo tenemos la Reina Valera 60. Vamos a ver qué es lo que dice. Estamos aquí en 2 de Juan 7. Dice, porque muchos engañadores, dice, entraron, estamos primero en la versión interlineal, ¿ok? Porque muchos engañadores entraron a el mundo, los no confesando, así dice, pero en la Reina Valera de 60 dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan, y nuevamente tenemos la traducción interlineal que sigue, que no confiesan Jesucristo viniendo en carne. Tenemos la palabra que es houtos, hermanos, houtos. Este es el engañador y el anticristo. Este es el engañador y el anticristo. Miren la palabra este es el engañador y el anticristo. La Reina Valera lo traduce, dice, Jesucristo ha venido en carne. Dice, Jesucristo ha venido en carne, quien esto hace es el engañador y el anticristo. Aquí tenemos que la palabra houtos, la Reina Valera ha añadido palabras que no están en el texto griego. No está en el texto griego y ha añadido la palabra houtos, ha puesto quien esto hace, para darle más sentido al texto. Es el engañador y el anticristo. Mira aquí cómo la Reina Valera de 1960 agrega palabras y en 1 Juan 5:20 no agregas palabras, hermano. No agrega, ¿por qué? Porque le conviene que quede así para que apoye la doctrina de la Trinidad. Vamos a leer lo que dice el texto interlineal, ¿ok? Solamente el texto interlineal. Dice, porque muchos engañadores entraron a el mundo, los no confesando Jesús Cristo viniendo en carne. Este es el engañador y el anticristo. Mire, si decimos solamente así, si solamente nos quedamos así, estaríamos diciendo que esta palabra que vemos aquí se estaría refiriendo a quién, al sujeto más próximo, que sería Jesucristo viniendo en carne, hermanos. No sé si ustedes pueden ver, cuando la palabra si decimos que se está refiriendo a la palabra al sujeto más próximo, sería Jesucristo viniendo en carne. Jesucristo viniendo en carne, entonces dice hasta Jesucristo viniendo en carne, es el engañador y el anticristo. Si decimos que la palabra se está refiriendo al sujeto más próximo, estaríamos diciendo que Cristo viniendo en carne es el engañador y el anticristo. Pero ahora vamos a la Reina Valera del 1960. Dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace, o sea, le da otro sentido al texto. Quien esto hace, o sea, ¿qué es lo que hace? O sea, ¿quién esto hace? ¿Qué cosa? Que no confiesa que Jesucristo venía en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. No sé si ustedes pueden ver que la Reina Valera de 1960 en este pasaje ha añadido palabras para que el lector no se confunda y sea claro y entienda que el que niega, ¿no? El que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, entonces ese es el engañador y el anticristo. Pero si lo dejamos así como está en el texto griego, hermanos, estaría diciendo otra cosa, estaría diciendo que Cristo Jesús es el engañador y el anticristo, hermanos. Entonces la Reina Valera tiene que agregar palabras para hacer entender al lector que se está refiriendo a aquella persona que no confiesa que Jesús ha venido en carne.
Entonces, ¿por qué en 1 de Juan 5:20, hermano, la Reina Valera no hace esto lo que hace aquí, en esos pasajes? ¿Por qué no lo hace? Porque quiere quedarse con esas palabras, ¿no? Como hemos visto en la Reina Valera de 1960, de 1 de Juan 5:20, lo ha dejado así para que piensen que Jesús es Dios y así que piensen que existe la doctrina de la Trinidad, hermanos. Entonces podemos leer, como dice el artículo, cómo la Reina Valera de 1960 ha traducido el pronombre demostrativo houtos, que significa este, houtos significa literalmente este, por las palabras españolas quien esto hace. Así ha añadido palabras que no están en el texto griego. Literalmente debería decir este, como dice el texto griego este, ¿no? En el interlineal griego dice este. En la versión, claro, en la traducción interlineal. Pero aquí en la Reina Valera no lo pone literalmente, sino lo pone quien esto hace. Obviamente nos encontramos ante un ejemplo clarísimo de traducción por equivalencia dinámica. Sin duda, el objetivo de este estilo de traducción ha sido trasvasar el significado del pasaje de una manera clara, sin crear una confusión acerca de cuál es el antecedente al que se refiere el pronombre demostrativo. Si afirmáramos que el antecedente, en este caso que hemos leído, ha de ser el nombre inmediato que le antecede, estaríamos enseñando aquí que Jesucristo, venido en carne, es el engañador y el anticristo, claro. Entonces podemos constatar una vez más la necesidad de analizar el contexto a la hora de traducir, hermano. Entonces, como le digo, la palabra este no se determina por el sujeto más próximo, sino por el contexto, hermanos. Entonces, tras examinar, hemos visto varias pruebas, ¿no? Y al ver tantas pruebas, podemos concluir objetivamente que la Reina Valera de 1960 ha traducido muchas veces por equivalencia dinámica tanto la preposición e, como ya lo hemos visto en el anterior video, como el pronombre demostrativo houtos, con el objetivo de transmitir sin confusiones el significado de los respectivos pasajes, ¿no? Ha querido ser claro en esos pasajes. Ahora, afirmamos incluso que en varias ocasiones ha añadido palabras, como ya lo hemos visto, ha añadido palabras para que el lector no se confunda, ¿no? Ha añadido palabras que no se encuentran en el idioma griego original para transmitir con claridad dichos pasajes. Ahora, de ahí que no podamos percibir la razón lingüística o académica para traducir de un modo tan literal y confuso el texto de 1 de Juan 5:20. El único motivo que nos atrevemos a sugerir para una traducción tan ambigua, que lo hace la Reina Valera de 1960 tan ambigua, porque hace creer dos cosas, de este pasaje es de facilitar una interpretación trinitaria del versículo. Y claro, la Reina Valera de 1960 lo ha dejado así para que piensen que existe, ¿no?, que Jesús es Dios y así apoyar la doctrina de la Trinidad, hermanos. Sin embargo, este versículo no es una prueba que nos permita afirmar con rotundidad, o sea, que sea algo rotundo, sin refutaciones, que la Biblia llama Dios a Jesucristo. Por ejemplo, la obra Análisis Gramatical del griego del Nuevo Testamento, entre paréntesis Verbo Divino, Estella 2008, por Max Serwick y Mary Grosvenor, comenta lo siguiente sobre el antecedente del pronombre demostrativo houtos en 1 de Juan 5:20. Dice así, esta palabra houtos. Dice, como clímax de los versículos 18-20 se refiere casi con total certeza, o sea, el 1 de Juan 5:20 dice este académico, ¿no? Esta obra de análisis gramatical del griego del Nuevo Testamento, se nos dice que en 1 de Juan 5:20 se refiere casi con total certeza a Dios, el real, el verdadero, en oposición al paganismo, que está en el versículo 21. Así que, hermanos, vamos a ver el versículo 21, pero antes de ver el versículo 21, entonces podemos ver que estos señores académicos que han hecho la obra Análisis Gramatical del griego del Nuevo Testamento dicen que con casi total certeza